Hola, soy Jorge Llinás, director del Hospital Veterinario Anicura Valencia Sur. Venid conmigo que vamos a ver un poquito del hospital y os voy a ir contando de su historia. Vamos por aquí. Esta es una zona con consultas donde tenemos diferentes especialidades. Aquí tenemos el área de medicina felina. Aquí tenemos la consulta de cirugía y a mi izquierda la consulta que comparte cardiología principalmente y puntualmente oftalmología. Consulta equipada con lámpara de hendidura y un ecógrafo de última generación. En el principio del hospital, estas 4 consultas eran las originales con las que empezamos a trabajar en marzo del 2012. Esta fue nuestra primera área de trabajo, en el que inicialmente asistía como prequirófano a la parte o zona de preparación a la parte del quirófano principal. Aquí a nuestra derecha podemos ver una sala de urgencias equipada con un ecógrafo. Esta es nuestra zona específica de pacientes en UCI. Aquí tenemos a pacientes en la situación más complicada. Bueno, ahora vamos a el área de hospitalización. Es específica para perros. Venid por aquí. Aquí tenemos a los pacientes más estables que ya han salido de la UCI. Y si venimos por aquí, y aquí vamos a ver a los gatos. Aquí tenemos a nuestros pacientes felinos específicamente atendidos de manera aislada. Aquí hay un área de trabajo para estos pacientes aislada para no estresarlos, y esta es una UCI. Aquí podéis ver a 2 pacientes que están en situación más crítica. Esta es la zona donde ya accedemos al área quirúrgica. Pasar por aquí, esta es el área limpia. Aquí es donde nos cambiamos, donde nos preparamos, nos vestimos y accedemos a uno de los 2 quirófanos. Este es el principal. Tenemos un equipo de endoscopia que utilizamos también en el área de mínima invasión. Luego tenemos nuestras unidades de anestesia avanzada, láser de CO2, brazos articulados con electrocirugía y radiofrecuencia. Este es el otro quirófano, un poco más pequeño, también equipado con unidad de termoseado vascular, unidad de cirugía maxilofacial, bisturí armónico EM-SEAL y una unidad de electrocirugía de última generación y una torre de anestesia avanzada igual que en el otro quirófano. Vamos hacia el otro ala del hospital. Esta es una zona que utilizamos de trabajo para el TAC. Tenemos un TAC de 32 cortes. Un área de consulta de dermatología y exóticos. Nuestra sala de ecografía. Este es el área de radiología, con un equipo de radiología digital directo. Esta es la resonancia magnética más moderna ahora mismo, con 1,5 Tesla. Aquí somos el único centro en toda la Comunidad Valenciana, el único hospital que dispone de una resonancia magnética de alto campo en sus instalaciones. Aquí tenemos el área de laboratorio y enfrente ahora os voy a enseñar este quirófano. Es un quirófano muy amplio, equipado con una unidad de fluoroscopia, un arco quirúrgico, y aquí hacemos también los procedimientos de endoscopia, laparoscopia y toda la colocación de stent. Os enseño la ampliación con nuevas consultas que hemos ido adaptando conforme hemos ido creciendo. Aquí tenéis áreas para también servir a las diferentes especialidades, como esta traumatología y ortopedia, el área de fisioterapia y rehabilitación. Al final, después de todos estos años, hemos ido creciendo, adaptándonos, con el objetivo de seguir haciendo una veterinaria de referencia
fuimos el primer hospital exclusivo de referencia en España y a día de hoy somos uno de los más potentes bajo el lema de si quieres ir rápido camina solo, pero si quieres llegar lejos caminemos juntos.